Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula número 3, Estados-Nación. Nuestro objetivo es analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-Nación, caracterizado por la unificación de territorios y de tradiciones culturales, por ejemplo, lengua e historia, según el principio de soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad política. Para comprender mejor nuestra tercera cápsula es necesario reforzar y recordar los contenidos de las cápsulas anteriores. Para ello haremos un pequeño resumen de cada una. De la cápsula número 1, que hablaba acerca de las ideas republicanas, podemos extraer lo siguiente. El ideal republicano, que constaba de tres partes en especial. La soberanía popular, vale decir, el respeto por el voto de las mayorías, la separación de los poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, y finalmente la necesidad de una constitución y que consagre la igualdad ante la ley. Respecto a nuestra cápsula número 2, titulada Ideas liberales, podemos extraer dos ideas principales. La primera, basada en el ideal liberal, que estaba basado primeramente en la libertad individual y que ésta se manifestaba en distintos derechos, tales como, por ejemplo, la libertad de pensamiento o la libertad de expresión. El otro sentido es el liberalismo económico, basado en 5 principios fundamentales de este sistema económico: beneficio personal, limitación del Estado de la economía, defensa de la propiedad privada, acumulación de capitales y competencia y finalmente el libre mercado. Ahora bien, para el caso de nuestra tercera cápsula titulada Estado-Nación, podemos establecer 3 conceptos claves que nos ayudarán un poco a comprender mejor esta idea. El primer concepto es el concepto de Estado, cuya definición ya hemos establecido en la cápsula número 1. El Estado es aquella agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común y establecido y mantenido por una autoridad. El segundo concepto es el concepto de nación. Se define como aquel grupo humano vinculado estrechamente entre sí por lazos de sangre, origen, raza y también por aquellos vínculos espirituales como la religión, la lengua y su historia. Para lograr comprender el surgimiento de los estados nacionales debemos determinar el origen, tipología y contextos históricos del nacionalismo. Este se entiende como aquella doctrina política que exalta el sentimiento de unidad de una comunidad que comparte ciertas características. La historiografía ha determinado 2 tipos de movimientos nacionalistas. El primero, titulado movimientos de división. Algunos movimientos nacionalistas pretendían separarse de una unidad política más grande y formar su propio Estado. Algunos ejemplos fueron los movimientos nacionalistas que surgieron en Bélgica, que se separó de los Países Bajos, y en Grecia, que se independizó del Imperio Otomano. El segundo tipo fue el de unificación de nacionalidades. Otros tipos de movimientos nacionalistas tuvieron un carácter integrador, es decir, pretendían unir en un solo Estado-nación diversos territorios que eran independientes o que estaban bajo el dominio de otro Estado. Los ejemplos más claros de este tipo de nacionalismo fueron los ocurridos en la Italia fascista y en la Alemania nazi. Si bien estos tipos de nacionalismos fueron los más importantes a nivel de influencia, hubo otros que se dieron en circunstancias de: número 1. Conflictos externos. Por ejemplo, Japón y sus participaciones en ambas guerras mundiales, así como también la propaganda nacionalista estadounidense para llamar a los jóvenes a enlistarse en las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, aquellos que se dieron en circunstancias de: número 2. Conflictos internos. Por ejemplo, la revolución bolchevique que daría origen a la Unión Soviética, potencia determinante durante el siglo XX, y además la Guerra Civil Española, que tuvo como consecuencia la dictadura militar de Francisco Franco en España. Para complementar esta información, te presento 3 fuentes históricas. Pausa el video para que puedas leer cada una de ellas. Los procesos geopolíticos, económicos, sociales y culturales durante el siglo XIX tuvieron como elemento en común la idea de nación. Es por ello que por su complejidad se pueden determinar problemáticas en su desarrollo. Primeramente, el nacionalismo se entendió como una justificación de expansión territorial de muchas potencias europeas. A partir de los movimientos nacionalistas del siglo XIX, comenzaron a surgir visiones más radicales que utilizaron el concepto de nación como justificación para expandir sus territorios, e incluso para asesinar a aquellos que se resistieran a su dominación o que no fueran parte de su identidad nacional. Así, a lo largo de todo el siglo XX se desencadenaron conflictos mundiales, como la dominación imperialista, la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En este contexto, uno de los ejemplos más representativos del nacionalismo extremo fueron los nazis en Alemania, cuyo expansionismo y política antisemita terminaron provocando el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939.
La segunda problemática consiste en la persistencia de demandas de autonomía. En la actualidad, la globalización y la conectividad han hecho visibles las demandas de grupos minoritarios que hasta este momento no habían sido escuchados y que, tal como lo hicieron italianos y alemanes durante el siglo XIX, buscan consolidarse como estados nacionales. Algunos ejemplos son los procesos independentistas en África y Asia, que se vivieron durante todo el siglo XX. Las actuales reivindicaciones de diversos pueblos indígenas que buscan ser reconocidos en administraciones políticas que muchas veces no respetan sus características culturales, o las minorías separatistas que pretenden conformar naciones independientes de un Estado-nación del que no se consideran parte. En estos dos últimos casos tenemos respectivamente el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche y la lucha independentista de Cataluña contra el Estado español. Respecto a los contextos históricos del nacionalismo, podemos identificar dos tipos de expresiones nacionalistas. Las primeras expresiones nacionalistas se dieron en Europa, particularmente con dos procesos. Por un lado, la unificación italiana, comprendida entre 1848 y 1870, y por el otro, la unificación alemana, comprendida entre 1862 y 1871. Según la mayoría de los historiadores que han estudiado estos procesos, ambas unificaciones comparten rasgos comunes. Primero, la difusión de ideas liberales. Durante el Imperio Napoleónico, la ocupación de diversos territorios en Europa intensificó la difusión de las ideas de igualdad, libertad y soberanía nacional, y despertó un sentimiento de pertenencia a la nación y de rechazo a los monarcas extranjeros. Número 2. El apoyo de los líderes políticos. Los reyes Víctor Manuel II de Piamonte y Cerdeña y Guillermo I de Prusia dirigieron el proceso de unificación de sus naciones con el apoyo de la burguesía y del ejército. Además, fueron respaldados por sus respectivos jefes de gobierno, Camilo Benso, conocido como el Conde de Cavour en Italia, y Otto von Bismarck en Alemania. Número 3. La importancia de la burguesía. Gran parte de los burgueses buscaba lograr la expansión económica y la unión comercial de los territorios en los que hacían inversiones y negocios. Esto llevó a muchos de ellos a entregar su patrocinio en los procesos de unificación. Y por último, número 4. La influencia del romanticismo. Este movimiento cultural y artístico, surgido durante el siglo XIX, buscaba resaltar el individualismo y el ideal de libertad como reacción al espíritu racional y crítico de la Ilustración. Algunos de sus principales exponentes fueron el español Gustavo Adolfo Bécquer y el alemán Johann Wolfgang Goethe. El otro tipo de expresiones nacionalistas las encontramos en América. Para comprender el nacionalismo en América, debemos determinar la administración de los territorios antes del surgimiento de los Estados-nación. Las colonias españolas en América estaban divididas en 4 virreinatos. Los dos primeros fueron creados durante el reinado de la dinastía Habsburgo, entre 1516 y 1700. Estaba primero el Virreinato de Nueva España, creado en 1536, y posteriormente el Virreinato del Perú, creado en 1542. Los dos restantes fueron creados durante el reinado de la dinastía Borbón, entre 1700 y 1810. El primero, el Virreinato de Nueva Granada, que vendría a ser el tercero, creado en 1717, y el Virreinato del Río de la Plata, que vendría a ser el último, creado en 1776. Debido a las unidades administrativas, virreinatos, gobernaciones y capitanías, a los vicios de la burocracia imperial española y a las realidades políticas de cada región, cada proceso independentista fue distinto uno del otro. Sin embargo, podemos afirmar que comparten 5 dificultades comunes. El debate entre centralismo y federalismo. Una de las principales discusiones que se dieron al interior de las nuevas naciones fue la que enfrentó al centralismo, que buscaba establecer un Estado unitario y un poder central, con el federalismo, que pretendía otorgar autonomía a sus estados federales. En México, esta lucha estuvo unida también a las diferencias políticas entre conservadores y liberales. El término del proyecto bolivariano. Los años de lucha por la independencia dieron origen a un sentimiento americanista que llevó a actores como el venezolano Francisco de Miranda a soñar con una América independiente y organizada en una sola gran nación. En 1819, Simón Bolívar llevaría a cabo gran parte de este sueño al impulsar la creación de la Gran Colombia, que unificó los territorios actuales de Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. Sin embargo, las diferencias entre sus habitantes impidieron que el proyecto perdurara. Los conflictos entre las nuevas naciones. Otro de los problemas que debieron enfrentar los estados nacionales americanos fueron los conflictos territoriales con los países vecinos. Si bien algunos reconocieron las divisiones arbitrarias e impuestas por la metrópoli, otros buscaron delimitar sus territorios siguiendo criterios políticos, étnicos, culturales, económicos, entre otros. Sin embargo, estas divisiones tomaron varias décadas y no siempre tuvieron éxito.
Un ejemplo fue la disolución de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en lo que hoy es Paraguay, Uruguay y Argentina. Las intervenciones extranjeras. Además de los conflictos territoriales con las naciones vecinas, los nuevos estados americanos debieron enfrentar amenazas e invasiones externas al continente. Una de las más importantes fue la de España, que en 1864 invadió territorio peruano y por esto se enfrentó a Chile y Perú. Por su parte, México tuvo que hacer frente a la política expansionista de Estados Unidos y a una invasión por parte de Francia. Las diferencias étnicas y culturales. Para la gran parte de las naciones latinoamericanas, el logro de la independencia no terminó con las diferencias sociales del periodo colonial. Mientras que las minorías criollas consiguieron consolidar su poder social y político, para los mestizos, los indígenas y los esclavos negros, las condiciones de vida casi no cambiaron. En este sentido, resalta especialmente el caso de Brasil, el último de los estados latinoamericanos en abolir la esclavitud en 1888. Algunos historiadores plantean que esto se debió a la importancia económica que tenía el trabajo de los esclavos, mientras que otros lo explican por los gobiernos de línea conservadora que tuvo el país hasta fines del siglo XIX. Otros ejemplos del conflicto que implicaron las distintas culturas y etnias dentro de un mismo estado o nación fueron los de Perú y Bolivia. En estos territorios algunas de las ideas liberales como la propiedad individual y el trabajo asalariado se vieron frenadas por la gran cantidad de población indígena que generalmente se organizaba en torno a la propiedad colectiva de la tierra. Para fines del siglo XIX, la mayor parte de los indígenas había sido incorporada de forma voluntaria o forzada a los nuevos estados. Para concluir nuestra cápsula e invitarte a conocer el contexto local de nuestra historia como continente, en este mapa vamos a establecer la fecha de independencia de la gran mayoría de los países de América. El primero de ellos es Haití, en 1804. Le sigue Paraguay en 1811. Argentina en 1816. Chile en 1818. Colombia entre 1819 y 1830. En 1821 tendremos varios países que se independizan. Venezuela. 28 de febrero de 1821, México. 28 de julio de 1821, Perú. El 15 de septiembre, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El 7 de septiembre de 1822, Brasil. El mismo año, Ecuador. El 6 de agosto de 1825, Bolivia. El 25 de julio de 1825, Uruguay. Y finalmente la República Dominicana en 1844. Como hemos aprendido, Estados Unidos fue la primera colonia en convertirse en país independiente, el 4 de julio de 1776. Y en el caso de Canadá, su proceso de independencia tiene 3 hitos: la Constitución de 1867, el Estatuto de Westminster en 1931 y finalmente el Acta de Canadá de 1982. En algunos casos, la fecha de declaración de independencia y el reconocimiento de la misma por parte del Imperio Español, como Perú y México coinciden, en el caso chileno no es así. Si bien el proceso de independencia comenzó el 18 de septiembre de 1810 con la primera Junta de Gobierno, no se conseguiría la independencia hasta su declaración en la Plaza de la Independencia de Concepción un 1 de enero de 1818 y firmada tiempo después por Bernardo Higgins en la ciudad de Talca un 18 de febrero del mismo año. ¡Felicidades! Has completado la cápsula número 3, Estados-Nación. ¿Te gustaría saber más de nuestro proceso de independencia? No te pierdas la cápsula número 4, donde trataremos la independencia de Chile. Hasta entonces, muchas gracias por tu atención.